Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya en este tercer video, ya llevamos tres videos explicando este complejo tema de dividendos y participaciones. Vamos entonces a dar una idea, tratar de dar una idea muy clara acerca del tratamiento tributario en el caso de los dividendos que se entregan a sociedades nacionales. Es decir, el tema principal de hoy es el tratamiento cuando una sociedad nacional entrega su dividendo a otra sociedad nacional. Iniciemos con dos escenarios como lo hemos tratado ya en los videos anteriores. Un primer escenario cuando las utilidades generadas de años 2016 y anteriores son entregados dividendos a sociedades nacionales. Digamos que se entrega en el año 2020. Esta franja amarilla me indica que es una persona jurídica nacional. ¿Y cuál es el tratamiento de la retención en la fuente cuando se entrega un dividendo no grabado? Es cero. No se practica retención en la fuente. Con esto debemos concluir lo que en varias ocasiones he explicado en relación al fundamento legal, que cualquier tipo de accionista cuando se distribuyan utilidades generadas antes del año 2017 va a tener una tarifa de cero, dividendos no grabados, pero dividendos grabados va a tener una connotación muy diferente, que ya se explicó en el video anterior. Ya con esto entonces observamos el cálculo para el dividendo grabado. Para ese accionista sociedad nacional le aplicamos una tarifa del 32%. Recuerden que anteriormente, antes de que saliera o expidieran este último decreto reglamentario para los dividendos, el decreto 1457 de noviembre del año 2020, nos trajo un artículo, el último artículo de ese capítulo séptimo de retenciones en la fuente, nos trajo este artículo 1.2.4.7.11. No me voy a detener a leerlo todo para no extender tanto este video, pero en conclusión dice que cuando se distribuyan utilidades eh, grabadas, cuando se distribuyen utilidades grabadas de años grabables 2016 y anteriores, se va a practicar una tarifa del artículo 240 del Estatuto Tributario. Y cuando sea como un ingreso no constitutivo, va a tener una tarifa de cero. Entonces, para este caso, aplicando esa nueva reglamentación, esta disposición que quedó incorporada en el decreto 1625, observamos entonces que le vamos a practicar una tarifa del 32%. Los invito a que se lean muy detenidamente estos nuevos artículos, y estoy hablando no solamente del 1.2.4.7.11, sino desde el 1.2.4.7.9, por lo que me voy a permitir explicar a continuación. Ya con este tratamiento de estas utilidades 2016 anteriores, pues realmente cuando los llevemos a la declaración de renta, ese ingreso no constitutivo lo llevamos como ingreso bruto y lo descargamos como ingreso no constitutivo y no va a generar impuesto. Este dividendo igual, el dividendo grabado, lo llevamos como ingreso en los dividendos, me va a generar un impuesto, pero cuando yo esté haciendo la depuración de la liquidación privada, voy a poderlo llevar como retenciones en la fuente practicadas y me va a generar un impuesto de cero en la declaración de renta. Aquí me van a practicar una retención en la fuente. Segundo escenario, de las utilidades generadas a partir del año 2017 y a partir de, digamos, de las utilidades o de que decreten estos dividendos a partir del año 2020, entonces funciona de una manera diferente.
que hablemos entonces de utilidades del año 2019 para hablar de un segundo escenario que tiene una connotación muy diferente a las anteriores, al primer escenario. Y el artículo 242-1 nos indica un tratamiento diferente. Estamos hablando de sociedades nacionales. Estamos hablando que una sociedad A le entrega dividendos a una sociedad B y tiene un efecto tributario. Por ahora vamos a referirnos inicialmente a de qué manera vamos a calcular esa retención en la fuente cuando sea un dividendo no grabado, cuando sea un dividendo grabado, y aquí dice que si es un dividendo no grabado el 7,5 y si es un dividendo grabado vamos a practicar un procedimiento diferente que ya lo conocemos, porque el artículo 1.2.4.7.3 nos explica cuál es el procedimiento en cuanto al dividendo grabado, que practicamos primero una tarifa de acuerdo al año en que se esté abonando o pagando, abonando en cuenta o pagando al accionista, se disminuye y el remanente le aplicamos el 7,5%. Ya esto es lo que tiene que hacer la sociedad A la sociedad B. Ahora, la sociedad B, ¿cómo tributaría estos dividendos en su declaración de renta? Aquí es donde empieza, y les pido el que esté viendo este video mucha concentración y nos enfoquemos en lo que vamos a explicar a continuación. Primero, ya una vez practicada la retención en la fuente de parte de una sociedad a otra, esa primera sociedad, estas retenciones en la fuente las va a declarar en el formulario 350 y se las va a pagar al Estado. Eso es el primer tratamiento. Hablemos de esa segunda sociedad. ¿Qué va a hacer con esas retenciones en la fuente cuando lleve ese dividendo a tributar a su declaración de renta? Hablando del dividendo no grabado, esta retención en la fuente se va a convertir en una retención trasladable al accionista, llámese accionista persona natural residente o inversor residente en el exterior. Esta retención en la fuente entonces no va a ser llevada a la declaración de renta como un menor valor del impuesto a pagar, por cuanto debe ser trasladable. Es trasladable y por eso nuevamente quiero enseñarles en este artículo 242-1, en el parágrafo primero, quiero leerles este segundo inciso de ese parágrafo primero. Y dice que la retención en la fuente a la que se refiere este artículo, es decir, cuando le practiquen retenciones en la fuente a sociedades nacionales, dice que solo se practicará en la sociedad que reciba los dividendos por primera vez. Y el crédito será trasladable al beneficiario final, persona natural residente o inversionista residente en el exterior. Entonces será trasladable. Como es trasladable, esa sociedad nacional, esa segunda sociedad nacional, si bien va a llevar este dividendo a su declaración, y si bien va a llevar este otro dividendo a su declaración, este dividendo como no grabado, pues le va a generar, obviamente, le iría a generar un impuesto, y este dividendo grabado le iría a generar un impuesto, pero en el momento en que va a disminuirlo, a llevarlo a la retención en la fuente, dentro de su liquidación privada, en el formulario 110, este no va a llevar esa retención en la fuente a su liquidación privada. Y en cuanto al dividendo grabado, solamente va a llevar como retenciones en la fuente para disminuir su impuesto a cargo este primer cálculo, mientras que este segundo cálculo se convierte también en retención trasladable. Observemos, me parece muy importante que leamos lo siguiente. La tarifa especial de dividendos a partir del primero de enero del 2020 con cargo a utilidades a partir del 1 de enero del 2017. Es un escenario muy diferente. ¿Cómo se va a aplicar esta retención trasladable? Y dice acá, aquí no tenemos que leer esto porque ya sabemos aplicar esas retenciones en la fuente, ya quedaron practicadas acá, ¿sí? Esto ya lo entendemos, cómo se practica. Lo importante y realmente lo que
necesitamos entender es de qué manera es trasladable esa retención en la fuente de parte de la segunda sociedad a ese inversionista persona natural residente o inversor residente en el exterior. Y por eso esta explicación, esa instrucción la trae este decreto único reglamentario 1625 en este inciso. Y dice que la retención prevista en el numeral 1, es decir, cuando hablamos del numeral 1, hablamos de cuando entrega el dividendo no grabado. Dice que será trasladable e imputable al beneficiario final persona natural residente inversionista residente en el exterior que la podrá acreditar en la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Quién la podrá acreditar? El inversionista de esa segunda sociedad nacional. Es decir, cuando la segunda sociedad, o digamos la sociedad B, le entrega el dividendo al inversionista, entonces ese inversionista va a llevar esa retención, la va a acreditar como lo dice el artículo 242-1. Se debe acreditar y deberíamos llevarla, así lo hemos entendido, como un crédito tributario. ¿Listo? Y la segunda, en el caso del dividendo grabado, es decir, aquí de este numeral 2, vamos a trasladarla, pero no vamos a trasladar todo el dividendo o toda la retención en la fuente que calculamos. Aquí calculamos 122 millones, pero aquí dice que una vez que se haya disminuido de lo que trata el inciso primero. ¿Qué significa que al haber disminuido? Que primero le practicamos el 32%, después la disminuimos y una vez la disminuimos, al aplicarle ese cálculo, entonces vamos a llevar ese segundo cálculo como retención trasladable y lo que corresponde al primer cálculo lo vamos a llevar como retención en la fuente que me va a permitir disminuir la declaración o el impuesto a cargo de esa sociedad nacional, de la sociedad nacional. La sociedad B va a llevar estos 105 millones a su declaración de renta. No va a llevar estos 16 millones 830 ni va a llevar esos 41 millones 250 a su declaración de renta. Se los va a trasladar en el momento en que distribuya su dividendo a los accionistas, se lo va a trasladar a esos inversionistas. ¿Y de qué manera? Entonces ahora sí, miremos de qué manera. Ya hicimos el ejercicio, ahora vamos a mirar aquí, en esta parte superior, esto es lo que le practicaron a la sociedad B. Un dividendo grabado que le entregaron de 550 millones, un dividendo grabado de 330, una retención trasladable de 41 millones por dividendo no grabado y una retención trasladable de 16 millones 830 por dividendo grabado, pero estos 105 millones no son trasladables. Repito, estos 105 millones no son trasladables. No son trasladables. Entonces, ya con esto vamos a suponer este dividendo que fue distribuido en el año 2020 a la Sociedad Nacional B o a la segunda Sociedad Nacional, digamos que ya en el año 2020 esa sociedad va a distribuir sus dividendos del año en que fueron entregados a los accionistas, digamos que van a distribuirlos en el año 2021. Y digamos que esa sociedad tiene un solo accionista, persona natural residente, y obviamente va a practicar una retención en la fuente. El procedimiento para practicar la retención en la fuente de la sociedad a la persona natural es diferente al cálculo que hicimos anteriormente, porque recuerden que nos limita el artículo del estatuto tributario. Para la persona natural residente hablamos del artículo 242 y para la sociedad nacional el artículo 242-1. ¿Qué significa esto? Entonces, como ya tenemos esta información acá, esto es lo que le practicaron a la Sociedad Nacional B. Ahora vamos a hacer el ejercicio paso por paso para explicar detalladamente cómo funciona esa retención trasladable al accionista,
sea que en la sociedad haya un solo accionista o sea que vayan varios accionistas. Entonces, la retención en la fuente que practica la sociedad a esos inversionistas va inicialmente a realizar varios procedimientos. Primero, va a practicar la retención en la fuente tal cual como lo entendimos en los videos anteriores, teniendo en cuenta que como se va a practicar retención en la fuente es a una persona natural residente, vamos a tener en cuenta la tabla del artículo 242. Observen que ya hablamos de una tabla donde tributa a partir de 300 VTs con una tarifa marginal del 10%. Ok, entonces eso es lo que le practicamos. Y aquí observamos que esos mismos 880 millones no estamos incluyendo eh, ingresos de actividades diferentes para no confundirlos. Y dice que esos 550 millones que se están entregando como dividendo no grabado a la persona natural residente, al único accionista, de acuerdo a esta tabla, me va a practicar una retención en la fuente de 53.911.000 y como dividendo grabado una retención de 123.981 que no me voy a detener a explicar porque ya sabemos cómo se practica la retención a esa persona natural. Lo importante acá realmente es entender el tratamiento de esa retención trasladable que yo la llamo más bien recuperable. ¿Por qué? Porque la sociedad A le practica retención a la sociedad B y la sociedad B no se la puede llevar a la declaración de renta como menor valor del impuesto a pagar, es lo normal que nosotros hacemos en nuestras declaraciones, que las retenciones en la fuente que me practican a mí, yo las llevo como un menor valor del impuesto a cargo. En este caso, la sociedad B no se la puede tomar de esa manera. La sociedad B tiene que dejarla, controlarla en unas cuentas, digamos en este caso, en unas cuentas patrimoniales, tal como lo indicó en un concepto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, creo que es el concepto 1014 del año 2019, y ese concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, digamos que se apoyó en criterios de varios tributaristas, donde dice de qué manera debe reconocerse en la contabilidad y controlarse. Entonces, hicimos un paréntesis sobre el reconocimiento contable, cómo se debería llevar. Aquí entonces cuando se lleva, dijimos que se hacían varios pasos. El primer paso, ¿qué es? Estamos hablando de que la sociedad B ya le practicaron una retención por dividendo no grabado de 41.250.000 que se convierte en una retención trasladable o recuperable. Dijimos que era recuperable porque lo que va a hacer la sociedad B es que esa retención que le practicaron va a recuperarla cuando se le entregue el dividendo a la persona natural residente, al inversionista, sea persona natural residente o persona natural residente en el exterior. Entonces, primer paso, nuevamente, le practicamos la retención en la fuente, como ya sabemos, la sociedad B le practica retención en la fuente a esa persona natural. Y eso es lo que llevamos acá. En este caso 1, tanto el dividendo no grabado como el dividendo grabado en su totalidad. ¿Por qué en su totalidad? Porque miremos el procedimiento porque si nos remitimos al artículo 1.2.4.7.10, dice en el primer numeral que cuando el dividendo es no grabado, lo vamos a calcular de acuerdo a los artículos 1.2.4.7.3, que sin irnos a buscar el artículo dice cómo se le practica la retención en la fuente a la persona natural residente, y el 1.2.4.7.8 cómo es que se le practica a esa persona natural o a ese inversor no residente o residente en el exterior. Entonces, en su totalidad vamos a llevar esa retención, a practicar esa retención en la fuente. Es lo primero que estamos haciendo. Listo. Y vamos a tener en cuenta la retención trasladable.
¿sí? Vamos a tener en cuenta también lo que aparece en esta imagen, que dice que el valor de la retención en la fuente trasladable no puede ser superior al valor de la retención en la fuente calculada. Entonces tenemos dos elementos. Uno, la retención que se le practica, se calcula a esa persona natural, y la retención que yo estoy trasladando o que la sociedad me va a recuperar por la vía de la retención en la fuente que le va a practicar a la inversionista. Vamos a restarlo, porque ahí dice que vamos a restarlo. Miremos para desvirtuar cualquier tipo de dudas. Cualquier tipo de dudas. En el punto 10, observemos que dice tal cual lo que aparece en esa imagen, que el valor de la retención en la fuente trasladable a la persona natural no puede ser superior al valor de la retención en la fuente calculada de acuerdo a los artículos Ok, entonces, como ya hicimos eso, aquí dice en el primer numeral, para efectos de poder llevar ese cálculo, dice que tomamos esa retención que calculamos y le restamos la retención trasladable. Le restamos la retención trasladable, y es lo que estamos haciendo acá. Le restamos la retención trasladable y estamos cumpliendo lo que dice la disposición. Estamos cumpliendo lo que nos han traído esas últimas reglamentaciones en materia de dividendos, que la retención que se le practica es mayor, por tanto me queda un remanente. En este caso 1, ¿cómo funciona? Esta primera retención la vamos a llevar como un crédito tributario, y esta, digamos que una retención dividida en dos componentes, la retención trasladable y una retención en la fuente neta. Llevemos estos valores a la declaración de renta de esa persona natural y vamos a mirar cómo funciona. Entonces, hablando del dividendo no grabado, ¿cuánto le va a distribuir la sociedad B, al inversionista? 550 millones, y esos 550 millones, como aparece acá el número de las casillas, lo va a llevar a la casilla 77 del formulario 210, ¿sí? Hablando del dividendo no grabado solamente. Ahora, ese impuesto, esto me va a generar un impuesto. Me va a generar un impuesto porque yo tengo que utilizar el mismo procedimiento para calcular el impuesto y me va a generar un impuesto de los mismos 53.911.000, que son estos. Una vez utilizamos este procedimiento nos genera un impuesto sobre la renta líquida gravable en la casilla 90. Pero esa retención trasladable, la persona natural la va a llevar, o esta retención la va a dividir en dos componentes. La primera, ese impuesto que le está trasladando la sociedad nacional al inversionista, 41.250.000, lo va a llevar como un descuento tributario y me va a generar un impuesto neto de 12.661.000, igual impuesto a cargo, pero esos 12.661.000 los voy a llevar como una retención en la fuente neta. ¿Qué significa? Que me va a generar un impuesto a pagar de cero. Impuesto a pagar de cero. Caso contrario, que esta retención en la fuente, el cálculo me da un menor valor a la retención trasladable o recuperable por parte de la sociedad. Entonces, como me da un menor valor, yo no puedo llevar sino la retención que yo le estoy practicando al inversionista. Entre otras cosas, debemos entender que bajo esa misma depuración, observemos acá cómo funciona. 30 millones de retención en la fuente, o llevándola a la declaración de renta, 30 millones de impuesto, me genera que esos 30 millones los voy a poder llevar como descuento tributario la persona natural, pero no puede llevar nada como retención en la fuente. Igual,
el efecto en la persona natural va a ser cero, pero en la sociedad nacional, en esa segunda sociedad, en la sociedad B, sí va a tener un efecto adverso, toda vez que, como observamos en esta imagen que ya leímos, la retención trasladable superior a la retención que se practicó significa, entre otras cosas, y en este caso les pido que presten mucha atención, entre otras cosas significa que la sociedad no va a poder recuperar los 41.250.000 de retención que le practicó la primera sociedad. ¿Por qué? Porque no le está, solamente le puede hacer una retención. Hablando de este caso 2, en el evento en que la retención que le practique a la persona natural sea una retención, digamos, una retención menor, inferior a la retención que le practicaron a la sociedad. Significa entonces que a efectos de la sociedad nacional, para ese año en que distribuye el dividendo, va a tener una diferencia que se va a convertir en un gasto no deducible, no tiene cómo recuperarlo, porque ya distribuyó el dividendo. Y esa retención en la fuente que le practicaron en principio a esa sociedad A, pues ya no va a poder recuperarla. Fueron 41.250.000 que le practicaron, pero solamente pudo recuperar 30. Los otros 11 millones, ¿qué hacemos con esos otros 11 millones? Pues los tengo que llevar como un gasto no deducible, que me va a afectar, desde luego que me va a afectar el impuesto o la renta líquida gravable. ¿Qué puede pasar? Existen muchas interpretaciones de varios tributaristas que infieren de que existen muchos vacíos en este tratamiento de los dividendos. Uno de los que yo logro observar a primera vista, una primera impresión, ¿cuál es? En el evento en que existan varios accionistas, voy a tratar de recuperar estos 41.250.000, pero existen varios accionistas y a uno de tantos accionistas se le entrega un dividendo que realmente no me dé impuesto no me dé impuesto a calcularle una retención en la fuente. Tal es el caso, por ejemplo, de las personas naturales que tributan con la tabla del artículo 242. La tabla del artículo 242 habla de que esos dividendos no grabados van a empezar a tributar cuando el dividendo tenga un rango de VT superiores a 300. Miremoslo en la tabla, miremoslo aquí, por ejemplo, acá yo hice un ejercicio. Hablando del año 2021, la VT del año 2021 son 36.308. Y con una VT de 300, con 300 VT significa que un dividendo que esté por debajo de 300 VTs, es decir, de 10.892.400, que esté por debajo, no va a generar ningún impuesto a pagar. No va a generar ningún impuesto a pagar. O más bien, no voy a poder calcularle o no voy a poder practicarle retención en la fuente hacia accionista. ¿Qué significa? Que como no puedo practicarle retención en la fuente hacia accionista, pues en este caso no iría nada acá, supongamos. Como es inferior, entonces significa que la sociedad, por en cabeza de ese accionista, no va a poder recuperar una proporción de la retención en la fuente que en principio era trasladable. Esa es una de tantos vacíos o tantos problemas que genera este tratamiento de retenciones trasladables de la segunda sociedad hacia sus accionistas, que sean personas naturales residentes o que sean personas naturales no residentes o residentes en el exterior. Ahora, yo quiero explicar acá el tratamiento desde el punto de vista de la sociedad A y de la sociedad B y del inversionista. ¿En qué sentido? ¿Cómo se declara esas retenciones en la fuente a la administración tributaria? De la siguiente manera. Primero, la primera sociedad le practica retención en la fuente a la segunda sociedad.
¿De cuánto? De 41.250.000. ¿Qué pasa con esa retención en la fuente? Pues la sociedad A, como agente de retención, tiene que ir, y aquí yo quiero ejemplificar esto. La sociedad A en el formulario 350 declara los 41.250.000. Pero la sociedad B no los puede llevar a la declaración de renta como una retención en la fuente que permite disminuir el impuesto a cargo. Ahora, ya olvidémonos de la sociedad A, ya declaró esa retención en la fuente. Hablemos de la sociedad B, que le practica una retención al inversionista de 53.911.000. Realmente él debe practicar esa retención. La sociedad debe practicar esa retención, pero recuerde que esa retención tiene dos componentes. Uno, el objetivo de esta retención trasladable al accionista es para que la sociedad B o la segunda sociedad pueda recuperar lo que en principio la retención que le practicaron. Significa que por eso hablamos de que se acredita a ese inversionista, a esa persona natural, en el momento en que se le distribuya el dividendo a esa persona natural por parte de la segunda sociedad, esos 41 millones se convierten en descuento tributario para esa persona natural y estos 12 millones se convierten en una retención en la fuente neta, que en últimas para esa persona natural no le va a generar impuesto, porque el impuesto lo está pagando en el momento en que le distribuyen el dividendo vía retención en la fuente. Entonces, para esta sociedad B, cuando practica retención en la fuente de 53.911.000, lo que realmente va a llevar al formulario 350 va a ser esos 12.661.000. Que en conclusión, pues aquí podemos concluir que realmente la administración tributaria, por efectos de ese dividendo, va a recibir o va a recaudar 53.911.000 en diferentes tiempos y en diferentes años. Va a recibir, por un lado, lo que está declarando la primera sociedad, que le está reteniendo a la sociedad B, y en otro año, cuando la sociedad B distribuya el dividendo, la retención que le practica a su accionista o a sus accionistas. Una vez disminuya esa retención trasladable, o digámoslo de otra manera, una vez recupere esa retención que le practicaron en principio la sociedad. Parece un poco confuso, pero realmente tiene lógica la explicación y realmente lo que quiso en principio el legislador. Aunque digamos que digámoslo en algún término, complicó las cosas porque aquí hay un artículo, acá hay un artículo del decreto único reglamentario que también lo tocó el decreto 1457 del año 2020 de noviembre, y es el 1.2.4.37. Vamos a ver si me deja verlo. A ver, yo quiero solamente no leerlos, pero sí por lo menos mostrarle los títulos. ¿Cuándo se hace? ¿Cuál es el procedimiento para hacer el reintegro de retenciones en la fuente que practicó la sociedad B, o cuando no se han sido trasladados al beneficiario final? ¿Cuál es el procedimiento cuando se le practicó retención en la fuente a una entidad no contribuyente o a una entidad del régimen tributario especial, o supuestamente cuando se le practicó retención en la fuente por ese dividendo a un accionista que tenía la calidad de en régimen simple de tributación, perdón? Entonces, digamos aquí, hablando del régimen simple de tributación, digamos que el legislador o el Estado se confunde, un día dice una cosa y otro día dice la otra, porque con ese nuevo régimen simple de tributación se supone que ninguna sociedad puede hacerle retención en la fuente a las entidades que son régimen simples de tributación.
Y ahora resulta que por vía dividendo una sociedad debería hacerle retención en la fuente. Pues eso es lo que uno quisiera, uno como que entiende, porque incluyen dentro de este artículo a las personas naturales, dice debidamente registrada como contribuyente del impuesto único o el régimen simple de tributación. Si aquí mismo dice en los artículos 903 a 916 del Estatuto Tributario que son agentes que no son sujetos de retenciones en la fuente, pero bueno, solamente era un paréntesis. De esta manera también podemos hacer el mismo procedimiento para los dividendos grabados, simplemente que lo que vamos a tomar no es la retención en la fuente total que le practicaron a la sociedad B, sino el segundo cálculo, la retención de 16.830.000, como se explicó en principio, y aplica el mismo procedimiento. Igual, aplica el mismo procedimiento, con la diferencia que cuando yo voy a llevarlo a la declaración de renta, pues voy a llevar el dividendo a la casilla 78, a la subcédula 2, el impuesto lo voy a llevar a la casilla 89 de subcédula 2, voy a llevar ese primer componente como descuento tributario. Hablamos aquí, por ejemplo, de esos 16.830.000, pues voy a llevarlos acá a la, sumémoslos, más 16.830.000, que me va a generar un impuesto de 50, perdón, vamos a colocar entonces el impuesto. El impuesto sería este, retención en la fuente calculada, es el mismo impuesto que me generaría acá, esos 123 millones. Perdón. Vamos a escribirlo. 123.981.000. Listo, 123.981.000 y tenemos que llevar el resto como retención en la, retención en la fuente neta para efectos del dividendo grabado, es decir, 107.151.000. Llevémoslos. Retenciones en la fuente. Coloquémosle aquí más 107.151.000. A ver, observemos. Vamos a colocar aquí los 330 millones, que es el dividendo que se le está entregando al accionista de 880, ¿sí? Ok. Aquí le estamos calculando el impuesto a la persona natural, que son 123.981.000 y 53.911.000, que son los dos cálculos que ya hicimos. Es la retención que se le practica y cuando declare renta, de esta misma manera va a tributar. Ahora, acá vamos a llevar una parte como descuento tributario, que corresponde a la retención trasladable de 41.250.000 y a la retención trasladable grabada de 16.830.000, generándome un impuesto neto de 119.812.000, ¿ya? 119.812.000. Ahora, esta retención en la fuente, no la llevemos ahí y llevémosla más bien aquí son 12.661.000 y aquí son 107.151.000. 107 millones de retención en la fuente, 107.151.000. Es decir, que la retención en la fuente es 119.812.000. Y el efecto es que me da un impuesto a pagar de 0. Listo, muy bien. Ya con esta explicación, vamos a dar una pequeña explicación en el caso de la distribución de la sociedad B,
para ver cómo recupera esa retención trasladable, esos 41 millones, cuando existen varios accionistas. No es uno solo, ya habíamos hecho el ejercicio con uno solo, ahorita hagamos el ejercicio cuando son varios accionistas. Cuando son varios accionistas, pues debemos tener en cuenta el tipo de accionista para determinar la retención en la fuente que se le va a practicar. Y aquí en el estatuto, perdón, aquí en el decreto único reglamentario, en el procedimiento, en el 1.2.4.7.10, establece un procedimiento. Bueno, devolvámonos así manualmente porque no quiso trabajar esto. A ver. Vamos a ver si lo encontramos. A ver, nuevamente. 1.2.4.7.10. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí, ¿qué nos dice? Entonces, hay una parte muy importante que no hemos leído. En este primer numeral dice que a la retención practicada al accionista, a la persona natural, le vamos a restar la retención en la fuente trasladable. Cuando es un solo accionista, muy sencillo porque restamos todo, el 100%. Pero ¿qué pasa cuando son varios accionistas? Entonces aquí dice que se le va a restar en la proporción a la participación en dicho dividendo. Entonces aquí, como son dividendos grabados y dividendos no grabados, entonces vamos a mirar cuál es la participación del dividendo del accionista en el total del dividendo que está distribuyendo la sociedad B. Aquí hacemos el ejercicio, aquí traemos entonces lo que se le estaría, la retención que se le estaría haciendo o calculando a cada accionista dependiendo el monto del dividendo grabado o no grabado. Y esa proporción se la vamos a llevar aquí a la retención recuperable. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la retención trasladable o recuperable y le aplicamos esta proporción y observamos que nos da una retención recuperable, que el total es igual, los mismos 41.250.000 y siguen siendo inferiores a los 92 millones. Significa que, ¿qué significa acá? Que la sociedad sí va a poder recuperar toda la retención que le practicó la sociedad A, ¿sí? Y que cada accionista de estos va a llevar una parte como descuento tributario y va a llevar a su declaración de renta y va a llevar otra parte como retención en la fuente neta a su declaración de renta. ¿En qué casilla? Miremos en qué casilla. Recuerde que esto la vamos a hallar a la casilla 101 y a esta otra casilla. Igualito. Con la diferencia de que nos va a tocar calcular, vamos a tener que calcular la proporción, tanto en el dividendo no grabado como en el dividendo grabado. En el evento en que en alguno de esos accionistas llegue a generar la retención recuperable, llegue a ser superior a la retención que estoy calculando, digamos aquí que fueran 25 millones, ¿qué pasaría? Mire que aquí haría una diferencia negativa, significa que esa sociedad no va a poder recuperar los 41.250.000, sino que va a poder recuperar solamente menos 1.089.000, es decir, va a recuperar 40.161.000 y estos 1.089.000 definitivamente no los va a poder recuperar. Y va a tocar tomarlos como un gasto no deducible. Perfecto. Ya con esto entonces evacuamos totalmente el tema de dividendos. Una feliz tarde.